A continuación resolveremos el ejemplo número 9 sobre nomenclatura de hidrocarburos alifáticos cíclicos en forma concreta, la nomenclatura de cicloalcanos. Tenemos la estructura indicada a continuación y debemos asignar su nombre de acuerdo a las reglas y pasos establecidos por la UPAC. Para determinar el grupo funcional principal, analizamos la estructura que nos dan. Vemos que tenemos una estructura cíclica y hay unas cadenas abiertas unidas a dicha estructura cíclica, y una de ellas tiene un enlace doble. Debemos tener en cuenta lo siguiente, que lo hemos mencionado en videotutoriales previos. En cuanto al orden de prioridad, la estructura cíclica o el ciclo tiene prioridad por encima de las cadenas abiertas. O sea que esta estructura cíclica tiene prioridad por encima de esa estructura abierta. Esta estructura cíclica tiene 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta estructura abierta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sin importar el número de átomos de carbono, así la cadena abierta tenga más átomos de carbono que la estructura cíclica o de cadena cerrada, tiene prioridad el ciclo. Aunque el ciclo tenga 5 carbonos y la cadena y la parte abierta o esta estructura abierta tenga 7, tiene prioridad el ciclo. Por otro lado, el número de átomos de carbono tiene prioridad por encima de otra estructura que tenga menos átomos de carbono aunque tenga una insaturación. Es decir, si hablamos de prioridad, esta cadena abierta de 7 átomos de carbono tiene prioridad por encima de esta ramificación que tiene solo 2 átomos de carbono. Esto de acuerdo a las actualizaciones en cuanto a las normas para nombrar estructuras, especialmente hidrocarburos, establecidas por la IUPAC. Es decir, el número de átomos de carbono tiene prioridad por encima de las insaturaciones. Otra forma de verlo es que lo que importa, si analizamos las insaturaciones o la no presencia de insaturaciones, es que tiene prioridad la cadena más larga, no importa que la otra tenga un doble enlace o tenga un triple enlace. En este orden de ideas, el ciclo, la estructura cíclica del hidrocarburo, tiene prioridad por encima de esta cadena abierta de 7 átomos de carbono y a su vez va a tener prioridad por encima de esta insaturación presente. Bueno, ya definida esta explicación, procedemos a determinar cuál es el grupo funcional principal. Decimos que es el cicloalcano. Y recordemos, hay presencia de una insaturación, sí, pero esa insaturación, como está por fuera del ciclo que tiene prioridad, ya viene a ser parte de los radicales de alquilo. La cadena carbonada principal es entonces el ciclo o estructura cíclica. La vamos a indicar en color amarillo para una mayor comprensión. Entonces señalamos solo los átomos de la estructura cíclica y dejamos por fuera los átomos de carbono que ya vienen a ser parte de las ramificaciones o radicales de alquilo. La enumeración de la cadena carbonada principal. Aquí tenemos que analizar los localizadores que asignemos a los radicales de alquilo. Debemos considerar la menor enumeración para los radicales, determinando dos orientaciones, una orientación en sentido horario y una orientación en sentido antihorario. Si al establecer las dos orientaciones nos da igual la menor enumeración, entonces nos tocará ir al siguiente criterio, que es el menor orden alfabético de acuerdo a la primera letra del nombre de cada uno de los radicales de alquilo. Vamos a efectuar entonces la enumeración en sentido horario. Para ello vamos a utilizar el color violeta o fucsia, mejor dicho. Se presta más en sentido horario.
Ahora bien, por lógica hay que iniciar esa enumeración analizando qué radicales están próximos. Vemos que estos dos radicales están en carbonos contiguos o eh, cercanos el uno al otro. Y para que nos dé la menor enumeración, es decir, las menores posiciones, en este caso en sentido horario, lo lógico es empezar enumerando este carbono como el número uno, para que el siguiente carbono que tiene el otro radical quede con el número 2. No tiene sentido si empezamos a enumerar este como el uno y luego este como el 2. ¿Por qué? Porque entonces luego este sería el 3, el 4 y este sería el 5. No nos da la menor enumeración que lo que buscamos. Entonces podemos decir que este es el uno, este es el carbono uno que tiene este radical, este es el carbono 2 que tiene este otro radical y este es el carbono 3 que tiene el tercer radical. Y luego los otros carbonos quedan como el 4 y el 5 con mayores números, estos carbonos que no tienen radicales. Y es lo que buscamos, que nos dé la menor enumeración para los radicales. Eso en sentido horario. Y vemos que las posiciones o localizadores quedan 1, 2, 3. Ahora hacemos algo similar, pero en sentido antihorario. Para ello usamos el color verde. En sentido contrario a las manecillas del reloj. Y analizando la estructura, lo más apropiado es indicar este como el carbono 1. Aquí cuando hacemos la enumeración, no nos centramos en el número de átomos de carbono, en el nombre, no en la enumeración, simplemente las posiciones. ¿Por qué? Porque se parte del principio de que todo lo que esté por fuera de la cadena carbonada principal es secundario, es una ramificación. Entonces, digamos que el carbono número uno en color verde, es decir, en sentido antihorario, es este, el que está unido a un radical que tiene el doble enlace. Por lógica, continuamos la enumeración con este carbono como el número 2, luego este como el 3, el 4 y el 5. ¿Qué localizadores nos da? 1, 2, 3. En este caso vemos que la menor enumeración no es criterio para definir cuál debe ser la enumeración correcta. ¿Por qué? Porque nos da las mismas posiciones o localizadores 1, 2 y 3 para sentido antihorario, 1, 2 y 3 para sentido horario. Luego analizamos el menor orden alfabético. Para ello tenemos que nombrar los radicales y de acuerdo a la primera letra de su nombre definimos, ahí sí, cuál debe ser la numeración según el menor orden alfabético. Analicemos primero esta cadena lineal continua de átomos de carbono. ¿Cuántos carbonos hay aquí? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 átomos de carbono. Como es un radical, es un etil. H-E-P-T-I-L. Tenemos otro radical acá. Este radical podemos tomarlo en conjunto como uno solo y se llama el terbutil. Se le llama terbutil, que son 4 átomos de carbono. Y el carbono que está unido a la cadena carbonada principal es un carbono que está unido a los otros 3 átomos de carbono. Entonces, por eso se le llama terbutil. Pero debemos tener en cuenta que para el orden alfabético, la B, que es la que me está indicando el número de átomos de carbono, es la que tiene prioridad y no la T de TER. Este TER es simplemente un prefijo que indica cómo es la configuración de esos 4 átomos de carbono. Pero la letra que me permite establecer el criterio para el menor orden alfabético es la B de butil. Y ahora asignemos el nombre al otro radical. Vemos que tiene 2 átomos de carbono unidos por un doble enlace. Como son 2 átomos de carbono unidos por un doble enlace, este radical se llama etenil.
Si no tuviera el doble enlace, si fueran enlaces simples, sería simplemente etil, pero como está presente ese doble enlace, y no es necesario indicar su posición, pues, porque si hacemos una enumeración secundaria, este sería el carbono 1' y este el 2', entonces resulta irrelevante. Se indica simplemente la presencia de ese doble enlace por este en que se ingresa en la mitad, lo llama etenil. Ahora bien, analicemos el orden alfabético. Tenemos etil con H, terbutil con la B, que es la primera letra del nombre, porque ese prefijo no se considera para el orden alfabético, y tenemos la E de etenil. Bueno, ahora para establecer cuál es la menor enumeración, nos fijamos en aquella que sea la menor para el menor orden alfabético. El menor orden alfabético nos los da el terbutil. ¿Por qué? Porque la B es la que en el orden alfabético está por encima de la E de etenil y de la H de etil. Analizamos los localizadores del terbutil. En ambos sentidos u orientaciones es 2, sea en sentido horario o antihorario. O sea que el butil no nos sirve como criterio, pero podemos seguir considerando el menor orden alfabético. En este caso, el desempate está en la primera letra del etenil y del etil. El etenil debe tener prioridad por encima del etil que tiene la H, por el menor orden alfabético. O sea que debemos colocar la menor enumeración de modo que el etenil quede con la menor. Miremos en sentido horario, quedarían 3, entonces no sirve. Debe ser en sentido antihorario, que queda en la posición 1. Luego lo escribimos como 1-etenil. El terbutil, como no fue criterio de diferenciación o de determinación específica de la enumeración, que en ambos sentidos queda en la posición 2 para la menor enumeración, su posición o localizador es el 2, queda como 2 terbutil. Y el etil queda como 3 etil. Repasemos. La E de etenil tiene prioridad sobre la H del etil para el menor orden alfabético, porque el terbutil con la letra B queda en la misma posición, ya sea en sentido horario o antihorario. Por eso escribimos que la menor enumeración o la enumeración apropiada para la cadena carbonada principal va a tener los radicales el etenil en la posición 1, el butil en la posición 2 y el etil en la posición 3. Ahora establecemos el nombre completo. La raíz R mayúscula viene definida por el número de átomos de carbono de la cadena carbonada principal. Como la cadena carbonada principal, que es la estructura cíclica, tiene 5 átomos de carbono, la raíz es PEN, P-E-N-T. El sufijo primario son los tipos de enlaces entre los átomos de carbono de la cadena carbonada principal. Como todos son simples, el sufijo primario es AN. Y el sufijo secundario se trata de un hidrocarburo, sin importar que sea de cadena abierta o cerrada, el sufijo secundario siempre viene definido por la letra O a todos los hidrocarburos. Y el prefijo primario, como tenemos una estructura cíclica, se debe indicar con el término ciclo. Por último, en el prefijo secundario indicamos todos esos radicales que nos dio, vemos un poquito de dificultad, porque los primeros criterios no eran los que definían cuál debía ser la enumeración de la cadena carbonada principal. Tenemos entonces que escribimos en orden alfabético, no en orden de los localizadores, sino en orden alfabético. Primero, 2-terbutil, porque la B de butil es la que me define el orden alfabético en que van en el nombre. La B de butil tiene el menor orden alfabético y el T, recordemos, es solo un prefijo que nos indica su configuración. Luego escribimos 1-etenil, orden alfabético de los radicales. Y por último, 3-etil. El nombre completo ya es unificar todos estos términos. Nos queda entonces como
2-terbutil, 1-etenil, 3-etil, ciclopentano. Analicemos que el prefijo primario, la raíz, el sufijo primario y el sufijo secundario se unen en un solo término. Y este es entonces el nombre para la estructura indicada en el ejemplo número 9. 2-terbutil, 1-etenil, 3-etilciclopentano. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.